Bienvenidos a una nueva inmersión, una que nos lleva a lo más profundo de la Baviera rural, a un misterio sin resolver que ha fascinado y horrorizado al mundo durante más de un siglo. Un caso que nos transporta a 1922 a una granja aislada llamada Hinterkaifeck. Donde 6 personas fueron brutalmente asesinadas, un crimen envuelto en un halo de misterio y especulación. Y que a pesar de las numerosas investigaciones aún sigue sin resolverse. ¿Listos para adentrarnos en la oscuridad de Hinterkaifeck? Empecemos por el principio. La familia Gruber, Andreas y Cecilia, los padres. su hija viuda, Victoria Gabriel. Y sus dos hijos pequeños, Cecilia de 7 años y Joseph de tan solo 2. Junto a ellos, la criada María Baumgartner. Todos asesinados en su propia casa. Una masacre que conmocionó a la tranquila comunidad rural. Los cuerpos fueron descubiertos días después del crimen. Imagina la escena, el horror que debieron sentir quienes los encontraron. En el granero, los cuerpos de Andreas, Cecilia, Victoria y la pequeña Cecilia. Apilados, cubiertos de heno. Una imagen que te hiela la sangre. Y dentro de la casa. La criada María en su dormitorio. Y el pequeño Joseph. En su cuna. Asesinados con una brutalidad inusitada. Las autopsias revelaron que las víctimas habían recibido múltiples golpes en la cabeza. Con un objeto contundente como un pico o una suela. Una violencia extrema, desmedida. Lo que nos lleva a una de las preguntas más inquietantes de este caso. ¿Por qué el asesino o asesinos permaneció en la granja después de cometer el crimen? Se encendió la chimenea, se preparó comida. Incluso hay indicios de que alguien durmió en una de las camas. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Es un enigma que ha atormentado a los investigadores durante décadas. Y como si la brutalidad del crimen no fuera suficiente. Hinterkaifeck ya estaba envuelta en una aura de misterio incluso antes de los asesinatos. Se hablaba de sucesos extraños. La criada anterior había huido aterrorizada, Hablaba de ruidos inexplicables en el ático. como si alguien o algo se ocultara en las sombras, Y el perro de la granja ladraba sin cesar en los días previos a la tragedia. como si presintiera el horror que se avecinaba. Los Grubers, a pesar de la apariencia de una familia rural normal, También guardaban sus propios secretos. se rumoreaba que Andreas, el padre, había abusado de su hija Victoria. Y que Joseph, el pequeño, era en realidad fruto de esa relación incestuosa, Un escándalo que la familia intentó ocultar. pero que sin duda generó tensiones y rencores dentro y fuera de la granja, Un entramado de relaciones oscuras que la policía investigó a fondo. buscando un posible móvil para el crimen. Entre los sospechosos, un hombre destacaba sobre los demás. Lorenz Schlittenbauer. Ex pretendiente de Victoria y posible padre de Joseph. Su comportamiento durante la búsqueda de los cuerpos era extraño, evasivo. Y se decía que el perro de la granja le tenía un miedo atroz. ¿Era Lorenz el responsable de la masacre? ¿O había alguien más, alguien oculto en las sombras que también buscaba venganza? Y no olvidemos al marido de Victoria, Carl Gabriel. dado por muerto en la Primera Guerra Mundial, Pero su cuerpo nunca fue encontrado. lo que dio pie a todo tipo de especulaciones. Y si no hubiera muerto, ¿Y si hubiera regresado en secreto, buscando venganza? es una posibilidad que la policía no pudo descartar. Sobre todo teniendo en cuenta los rumores de que Victoria y Carl tenían una relación tormentosa, Incluso se habló de que Carl era un hombre violento y celoso, capaz de cualquier cosa por vengarse de Victoria y su familia. añadiendo más leña al fuego del misterio. Y luego está la figura de Incluso. Joseph Pertel-Portel, Un hombre con problemas mentales. que había escapado de un psiquiátrico poco antes de los asesinatos Se le conocía como el panadero loco. y se le relacionaba con otro asesinato sin resolver en la zona. Podría ser él el responsable de la masacre de Hinterkaifeck, Es una teoría que ha cobrado fuerza con los años, Sobre todo por la brutalidad del crimen. que parece indicar un estado mental alterado. Pero no hay pruebas concluyentes que vinculen a Bartil con los asesinatos. ¿Y su paradero después de la masacre sigue siendo un misterio? La policía también investigó la posibilidad de que los asesinatos estuvieran relacionados con la agitada situación política de la Alemania de la época. Grupos extremistas operando en la sombra, ajustes de cuentas, venganzas políticas. pero no se encontraron pruebas que respaldaran esta teoría. Lo que nos deja con un caso sin resolver, un rompecabezas diabólico. Con piezas que no encajan, pistas que se desvanecen en la niebla. Y una pregunta que sigue resonando en el aire. ¿Quién asesinó a la familia Gruber y a su criada? A pesar de los esfuerzos de la policía, De los numerosos interrogatorios, de las exhaustivas investigaciones, el caso se enfrió. la falta de pruebas concluyentes, La contaminación de la escena del crimen por la llegada de curiosos. la muerte de posibles testigos. Todo contribuyó a que el misterio de Hinterkaifeck se convirtiera en una leyenda.
una historia que se transmite de generación en generación, Un recordatorio de que a veces la verdad se nos escapa. de que hay horrores que desafían nuestra lógica. Pero la historia de Hinterkaifeck no termina ahí. En 2007, un grupo de estudiantes de la Academia de Policía de Fürstenfeldbruck reabrió el caso, Aplicando técnicas modernas de investigación. analizando las pruebas con una nueva mirada. Con la esperanza de encontrar respuestas que habían eludido a sus predecesores. Lo consiguieron. Eso lo descubriremos en la próxima parte de nuestra inversión en el misterio de Hinterkaifeck. Bueno, la tecnología moderna, aunque prometedora, no fue suficiente para resolver el enigma de Hinterkaifeck. A pesar de los análisis de ADN, de las nuevas técnicas de investigación forense, el caso sigue sin resolverse. El paso del tiempo, la falta de pruebas concluyentes, han hecho que encontrar al culpable sea prácticamente imposible. Es frustrante, ¿verdad? Sin duda. Tener todas estas herramientas a nuestro alcance y aún así no poder dar con la respuesta. ¿Es una lección de humildad? Nos recuerda que hay misterios que se resisten a ser revelados. Que a pesar de todos nuestros avances, hay horrores que escapan a nuestra comprensión. Y a pesar de eso, o quizás precisamente por eso, Hinterkaifeck sigue fascinándonos. Un siglo después, el caso sigue despertando interés, sigue generando especulaciones. ¿Por qué crees que nos atraen tanto los misterios sin resolver? Supongo que es la necesidad humana de encontrar respuestas. De dar sentido a lo inexplicable. En un caso como este, donde la brutalidad se mezcla con el misterio, esa necesidad se amplifica. Buscamos una explicación, un cierre que nos permita dormir tranquilos por la noche. Pero a veces la verdad se nos escapa, Y nos quedamos con la incertidumbre, con la sombra del asesino sin rostro. lo que nos lleva a otra pregunta. ¿Qué nos dice Hinterkaifeck sobre nosotros mismos? Sobre nuestra necesidad de comprender el mal, de ponerle el límite. Quizás nos recuerda que la oscuridad siempre está ahí, acechando en los límites de nuestra percepción. Y que a veces lo único que podemos hacer es aceptar que hay cosas que nunca entenderemos del todo. Es una lección inquietante, sin duda. Pero también es una invitación a no olvidar. A seguir buscando respuestas, a no darle espalda a los misterios que nos rodean. Porque la búsqueda de la verdad, por difícil que sea, reside en nuestra esperanza. La esperanza de comprender, de aprender, de evitar que la oscuridad vuelva a triunfar. Y quién sabe, quizás algún día, una nueva pista, una nueva mirada sobre las viejas pruebas nos permita finalmente desvelar el misterio de Hinterkaifeck. Mientras tanto, nos queda la historia, el relato de un crimen atroz, de un misterio sin resolver. Una historia que nos atrapa, que nos perturba, que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la persistencia del mal. Espero que esta inversión en el caso de Hinterkaifeck te haya resultado interesante. Que te haya hecho reflexionar sobre los misterios que nos rodean. Sobre la complejidad de la naturaleza humana. Y si te has quedado con ganas de saber más, te animo a que investigues por tu cuenta, A que leas sobre el caso. a que saques tus propias conclusiones. Porque a veces, la búsqueda de respuestas es tan importante como la respuesta en sí misma. Hasta la próxima inversión.